informaciones de los fármacos, saber de dónde viene, de qué forma viene y así por delante. En la semana anterior le hablaba sobre los antibióticos y le daba una pequeña introducción en relación a su espectro de acción. Cuando hablaba sobre su efecto, cómo podrían ser los fármacos. Ahora, el malo de fármaco 2 es que ya consigo decorar un poco sus nombres. Bactericida o bacteriostático. Acuérdense que un fármaco bacteriostático paralizaba la bacteria para que tu sistema inmunológico pudiera matar. Y si tuviera un fármaco bactericida, ¿qué hacía, Psaí? ¿No estudiaste? ¿No estaba en la clase? Ahí el pastor te va a ayudar. Mataba, explotaba. Y la utilización de un fármaco podría ser bactericida o bacteriostático en algunos casos, de acuerdo a la cantidad de fármacos que usted le daba al paciente. Por ejemplo, la azitromicina. ¿Qué era la azitromicina, doctora? Un antibiótico. ¿Y pertenece a qué familia? Macrólicos. Le daba una azitromicina, por ejemplo, para un paciente que había salido a pasear sin protección. Y el paciente me ingresaba a la consulta con sería una opción darle azitromicina de 1,5 gramos en dosis única. Pero si tu paciente llegase a la consulta, ahora ya empezamos. Estaba muy tranquilo llegando antes que yo. Tu paciente llegaba a la consulta con una faringoamidalitis o con una otitis o con una sinusitis, también le podría dar azitromicina, otitis, solo que ese fármaco era 500 miligramos una vez al día, por 5 días estudiaron, ¿no? Por 5 días. En ese caso, ¿él sería bactericida o bacteriostático? Bacteriostático. Y acá, bactericida. Hay otros fármacos que sí o sí, o son bacteriostáticos o son bactericidas, como por ejemplo, doctora. Paraliza. Bactericida, la destruye. ¿Ok? ¿Se acuerdan que les dije el ejemplo de un paciente que tomaba la penicilina? Yo le podría asociar a dexametasona junto. Y un paciente que tomaba amoxicilina y no debería asociar a dexametasona junto. ¿Le dije a ustedes? Sí, ¿no ven? Pero eso de si el fármaco es bactericida o bacteriostático, no me importa mucho en ese primer momento. Más a frente, sí, como por ejemplo, pasando con Castedo, y yo voy a preguntar algo sobre eso. Porque interfiere directamente en el mecanismo de resistencia bacteriana, por si acaso. Otra cosa, segundo su espectro, al doctor al último, ¿cómo podrían ser los espectros bacterianos? Gran positivo o gran negativo. Y eso me ayudaba a entender, me ayudaba a asociar si un fármaco es gran positivo, de acuerdo al tipo de bacteria que va a matar. Y si era gran negativo, de la misma forma. Pero en la práctica médica, que eso me puede funcionar. Las bacterias tienen su gran positivo y su gran negativo. Si era gran positivo, primero tenía una capa de proteínas y después una capa de lípidos. Si era una gran negativo, capa de lípidos, capa de proteína, otra capa de lípidos. Y eso hacía un poco más difícil ciertos fármacos llegar hasta ahí. ¿Se acuerdan? Clasificación bioquímica. Esa clasificación bioquímica hablaba sobre las familias farmacológicas, beta-lactámicos, macrólidos, aminoglucósidos, cómo era su formación, su estructura molecular de ese fármaco. Y por último, segundo su sitio de acción. ¿Cómo era el sitio de acción, doctora? A usted que está mirando hacia atrás. Y disfarza todavía. ¿Sabes?
¿Dónde podría actuar los fármacos? ¿Dónde actuaban? Pared, y el núcleo, y el ADN, y el ribosoma, y varias partes de la bacteria. Si usted me perdió la clase semana pasada, ese es 1% del asunto que yo hablé, por si acaso. Uno de los principales fármacos que van a utilizar en el día a día hacen parte de la familia de los beta-lactámicos. Los beta-lactámicos les vamos a organizar en 3 otras áreas. Yo tengo penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos. De los beta-lactámicos, ustedes tienen exactamente esa misma lista, ¿ya? Solo hay uno que parece que de usted está nuevo. Si no me equivoco, saqué cefaclor y puse otro fármaco, si no me equivoco. En la tabla, aquí no tiene cefaclor, tiene cefuroxima. La diferencia de esa diapositiva a la de ustedes es cefuroxima. Doctor, ¿y por qué cambió? Porque cada semestre propongo un fármaco para saber si usted me está presentando la tabla de su compañerito del semestre anterior. Solo por eso. ¿Ya? Esses fármacos fueron un gigantesco avance para la historia de la medicina. En 1940, por accidente, un estudioso estaba intentando buscar una forma de matar a Hércules. Y al parecer él estaba tan decepcionado con el fracaso y empezó a llorar. Y al llorar, una gota de lágrimas se cayó en la caja pélvica. El médico salió de vacaciones y cuando volvió de vacaciones había criado un elemento ahí encima de esa caja pélvica que ele havia dejado. E ao perceber que esse elemento estava aí, esse médico descobriu a penicilina. Eu vou mandar um vídeo, caso queiram estudar, caso queiram saber da origem da penicilina. Como médicos, não vou perguntar em exame. Como médicos, não les voy a preguntar en el examen, pero quizá a los que les gustan aprender un poco más, es interesante asistir a la historia de la penicilina. Ese fármaco fue tan importante en la época de 1940 que se utilizaba para todo exactamente así. Entonces vieron el uso de los antibióticos renacer para matar todo tipo de bacterias. Sin embargo, de forma equivocada, empezaron a utilizar fármacos nesse sentido em agrotóxicos, em plantas, em fumigaciones, em todo tipo de coisa, em piel, etc. E as bactérias empezaram a adquirir resistência. Aí empieza um pouco a origem da resistência bacteriana. Em relação às penicilinas, nós vamos classificar em penicilinas naturais, penicilinas semissintéticas. Hay una subclasificación, naturales y semissintéticas. Si ustedes leyeron Goldman y Hillman, van a ver que de las naturales no es solamente estas. Hay una penicilina que se llama penicilina V de vaca. Es la única penicilina que se usa por vía oral. No me importa, porque esa penicilina se usa por vía oral, pero no resiste al ácido clorhídrico. ¿Para qué lo vamos a utilizar? ¿Entienden? Entonces conmigo no quiero que perdan tiempo con fármacos que nunca en su vida lo van a necesitar. ¿Está bien? Pero estas tres, sí. Empezamos con la procaínica, sódica o benzatina. La penicilina procaínica es la única que no duele. Le pinchan el bumbum del paciente y el paciente no siente dolor. La penicilina sódica, también conocida como penicilina procaínica o penicilina cristalina,
ese fármaco, al entrar en contacto con el paciente, ese fármaco se transforma en algo menos espeso, un poco más líquido, ¿entiendes? Por ese motivo me permite poner en venta. La palabra cierta es se diluye con mejor facilidad. ¿Entendieron? Es un polvo, le pongo agua y ese agua se torna una sustancia homogénea, ni grueso ni totalmente líquido, la verdad. ¿Entendieron eso? ¿Cuál es la única penicilina que puedo poner vía endovenosa? Es sódica o cristalina. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no estoy poniendo un polvo directamente al paciente, estoy poniendo algo homogéneo que se diluye en agua fácilmente. ¿Me entendieron? Y la penicilina benzatínica es la que ustedes van a decir I love you, porque es la penicilina más usada para varias situaciones. Y su utilización de la benzatínica, acuérdense, ¿quién ya tomó benzatínica alguna vez? ¿Sí? ¿Ya? Duele feísimo, ¿no? Es la penicilina que más duele en relación a las tres. Cada una de esas penicilinas tiene una ventaja y una desventaja. Doctora, la penicilina sódica, ¿para qué la utilizamos? 30 segundos. Es novedosa. Entonces, tenés, por ejemplo, un paciente que está con neurosífilis, o un paciente que está con alguna infección grave a nivel del sistema nervioso central, necesita recibir un fármaco venoso. Podría utilizar cuál de las tres penicilinas? Perfecto. El problema es que esa penicilina no dura tanto en el cuerpo. Le administran al paciente y a cada 6 horas ya sí pierde su capacidad de inhibición mínima, concentración inhibitoria mínima. Cada 6 horas tienes que pinchar la penicilina sódica en el paciente porque si no va a perder su efecto. Sí, neurosífilis. Cualquier infección que ustedes vean a nivel del sistema nervioso central y necesita dar un antibiótico sería una opción. ¿Entendieron? ¿Sí? Normalmente le usamos para neurosífilis o sífilis congénita. ¿Saben qué es sífilis? ¿Avanzado infecto? ¿Sí? Tengo la primaria, la secundaria y la terciaria, que se llama neurosífilis. Entonces, tenés un paciente con neurosífilis, penicilina sódica. Tenés un bebé que acaba de nacer y la mamá tenía sífilis y le pasó el bebé, penicilina sódica. ¿Entendieron eso? ¿Sí? ¿A cada cuántas horas se da penicilina sódica? Porque, ya hasta cayó. ¿Por qué? Porque su vida media es a cada 6 horas. Eso significa que le administro en el paciente, hace su efecto y luego baja. Administro, hace su efecto y luego baja. Si yo dejo ese espacio acá, ¿qué me va a pasar? Va a producir resistencia. Entonces le doy a cada 6 horas para que se mantenga siempre constante en el paciente. ¿Me entendieron? Doctor, ¿y cómo funciona la penicilina procaínica? No se preocupe, porque esa penicilina tampoco la utilizamos. No, solita. ¿Entendieron? No quiero que pierdan tiempo con esta en su tabla. ¿Está bien? Doctor, durante 6 horas, ¿durante cuánto tiempo? Va a depender. Normalmente usamos de 10 a 14 días. Son casos graves. Por si acaso, si usted pregunta, doy respuesta. Si usted no pregunta, volando como pajaritos. ¿Ya? Mis clases, cuanto más curiosos son, mejor van a aprender. Entonces, no percan tiempo buscando la presentación de la penicilina sódica. No la vamos a usar. ¿Solita no? Procaína. Procaína. Perdón, gracias, pastor. ¿Entendieron? ¿Por qué no solita? ¿Ah? ¿Por qué se utiliza? Porque si vas a usar esa penicilina, solo se pone intramuscular. Y como solo se pone intramuscular y tenés que poner a cada 12 horas, imagina una pinchada a cada 12 en el bumbum por 7, 10 días, no le va a convenir. Doctor, ¿y por qué la tiene ahí? Calma, no se estrese. Penicilina benzatínica. Esa penicilina es una de las penicilinas más importantes que vamos a trabajar y la ventaja es que ella entra en el bumbum intramuscular, nunca en el deltoide. Le pones intramuscular y ella empieza a hacer efecto después de 18 horas que le administra.
Todos los antibióticos tardan un tiempo para que puedan alcanzar su concentración inhibitoria mínima y para que puedan matar las bacterias. Eso significa que después de 18 horas que pincharse el paciente, recién va a mejorar. ¿Entendieron? Va a empezar a mejorar el porcentaje. Solo que la ventaja es que ella se queda disponible en el cuerpo de 18 hasta 45 días. Efecto full prolongado. Significa que al pinchar un pacientito, esa penicilina se queda por meses ahí. ¿Lo entendieron? Bueno, porque por ejemplo, si esa sería de la clase de la Esa es la que se dice. sería lo mismo que esa del Bocilfor, no sé qué. No, ahorita voy a explicar esta tergocil, la triamec, esas cosas que son mucho más notables. Entonces la benzatínica solo se da una dosis. Benzatínica solo una dosis. Doutor, pero el doctor Castello nos mintió, entonces me dijo que en sífilis secundaria son 3 dosis. Sí. Normalmente le usamos dosis única. Pero en casos especiales, como por ejemplo sífilis secundaria, le usamos 1, 2, 3. Una dosis a la primera semana, una dosis a la segunda semana y una dosis a la tercera semana. Para que ese fármaco tenga poder bacteriostático y bactericida. ¿Entendieron? ¿Tiene alguna diferencia en las dosis para sacar 18 horas de la No, va a depender de tu cuerpo y de tu metabolismo de forma general, del propio fármaco en sí. Otra cosa que puede influenciar del tiempo que le va a estar en la empresa que le produce. Hay un video que les puse en mi TikTok, que habla sobre las empresas, por si acaso, pero ustedes saben mucho más que eso. Pagor, Chile, Prodexa, Terbol, hay varias empresas farmacológicas. ¿Saben eso, cierto? Laboratorios, porque hicieron ya su tabla, no se conocen. No saben. ¿Pregunta? Ah, ya estamos copiando ya. Doctor, Ah. ¿para qué está indicado la penicilina benzatínica? Tenés garganta inflamada, puedes pincharse. Está con el oído infeccionado, puedes pinchar. Está con sinusitis, puede pincharse. Está con gonorrea, puede pincharse. Está con sífilis, puede pincharse. Doctor, no entendí. ¿Y por qué la utilizamos? Porque penicilina es considerada amplio espectro, sirve para gram positivo y para algunos de negativo. ¿Entendieron? Doctor, entonces le puede poner para todo? No necesariamente. Porque es un fármaco que lamentablemente tiene muchas reacciones anafilácticas. ¿Está bien? Hay que tener cuidado. Entendemos un poco mejor. En caso de sífilis primaria, ¿cuántas dosis se ponen? Una, nada más. Y en sífilis secundaria, ¿cuántas dosis se ponen? 3. Una por semana durante 3 semanas. Y si es neurosífilis, ¿se perdió? Sódica a cada 6 horas por 7 días. Empezamos. Si es sífilis primaria, ¿cuántas dosis de penicilina? Una. Si es una faringoamidalitis, una. Si es una sinusitis, una. Si es pues una otitis, una. Si es una uña, la uña no tiene nada. Si es una sífilis primaria, una dosis. Sífilis secundaria, Son 3 dosis. una por semana durante 3 semanas. Oye, Neurosífilis, ¿cuánto? penicilina sódica, una a cada 6 horas durante 10 a 14 días. Esa es la diferencia de fármaco 1 para fármaco 2. Fármaco 2, ahora ya le digo cuánto utilizar y cómo utilizar. ¿Por qué? Porque necesitan asociar lo que aprendieron en fármaco 1 con fármaco 2 y ponerlo encima de las enfermedades. ¿Bien? ¿Cuántos días mínimos puede dar un antibiótico? El mínimo de un antibiótico son 7 días, excepto penicilina, benzatínica, que puede dar una pinchada, ¿ya? Y otros que voy hablando más. Entonces tenga como base que todos los antibióticos, mínimo 7, pero tiene sus excepciones. Si le voy a dar, por ejemplo, azitromicina para sífilis, era una dosis. Si voy a dar para gonorrea, una dosis. Ah, por si acaso, penicilina también le usas para gonorrea. ¿Qué?
¿Vale? En 1900. No, alérgica a los fármacos. Acuérdense cuando estaban haciendo su tabla, aparecía reacción contraindicada en pacientes con hipersensibilidad. ¿Qué significaba eso? Que el paciente era alérgico a dicho medicamento, ¿ya? O a componentes de la fórmula. Entonces, ni sueño me podés poner. Entonces sería alérgico a la benzatínica o exactamente al grupo de familia de la penicilina. Ya. Por ejemplo, en ese marcador yo tengo la parte de plástico que yo produce, yo tengo una tinta que le pinta acá las letras, yo tengo la parte interna que es una esponja, yo tengo otro plástico diferente y tengo todavía la puntita. Yo puedo ser alérgico a ese plástico o a esa tinta. Entonces, cuando se habla componentes de la fórmula, es cualquier elemento que está ahí, ¿entendió? Puede ser que el paciente sea alérgico a los beta-lactámicos. Significa que es prohibido dar estos y estos. Otro paciente es hipersensible solamente a penicilina. Puede puede pero mejor no utilice. ¿Entendió? Entonces siempre va a estar atento que si vos sos alérgico a una cosa, podés ser alérgico a varias otras más. ¿Alguien tiene alergia a un medicamento? ¿Nadie? ¿Ah? La morfina no puede de ninguna forma. Ningún opioide entonces debes utilizar. Tienes que tener cuidado. Porque, por ejemplo, se le da cierto fármaco, ele se convierte en morfina cuando entra al cuerpo. Entonces hay que tener cuidado. Hay personas que son alérgicos a maní, a camarón, a algo así, ¿no? O igual va a tener cuidado porque evite ponerse penicilina y evite ponerse metamizol. ¿Por qué? Porque puede ser que ahorita tu cuerpo no desarrolló porque nunca tuvo contacto. Y al día que tenga contacto, ¡pum!, va a ser alérgico. ¿Entendió? ¿Alguien tiene papá con asma o mamá con asma? Y ahí tú andas a casa y no sabes. Hay que tener cuidado porque normalmente si tiene alérgica en la familia, cuando de asma o de alérgico a algún medicamento o alguna cosa, posiblemente trae eso con herencia genética. Y así va de por vida. ¿Ya? Doctor, en los casos de la penicilina, todas se puede usar en pacientes pediátricos. Se puede. La penicilina es un fármaco que no hay contraindicación en pediatría ni en mujeres embarazadas. ¿Ya? Entonces puedes usar en todo paciente, desde el parásitocito cuando está en el útero hasta cuando sea avalido. Professor, desde que qualquer antibiótico é mínimo 7 dias. Sim. Não pode usar menos que 7 dias ou não? ¿Ah? No, todos son mínimos 7, pero algunos puedes usar menos. Ahorita voy hablando cuál, como por ejemplo la penicilina benzatínica, que es una pinchada y listo. Ahorita vamos a llegar ahí, ¿ya? Él sí, él puede dar por 5 días, por 3 días y no hay problema. ¿Por qué? Porque es bactericida. ¿Está bien? ¿Alguna más? Doctor, a la hora de dar intramuscular, endovenoso no se diluye como... Tiene que diluir, sí o sí tiene que diluir, ¿ya? Vamos. Entonces, empezamos por ahí. La penicilina sódica, al aplicar, anótense esto, que eso es para su vida. La penicilina sódica, al aplicarse, empieza a hacer efecto después de aproximadamente 2 horas y se dura hasta 6 horas en el cuerpo del paciente. La sódica. 2 y 6 horas. ¿Ya? Empieza a hacer efecto a las 2 y dura hasta 6. La penicilina procaínica empieza a hacer efecto a las 6 horas y dura por hasta 18 horas máximo en el pulmón del paciente, en el cuerpo del paciente. Y cuando hablo dura, estoy hablando de concentración inhibitoria mínima. Doc, usted que está escribiendo concentrado atrás del pastor, ¿a qué se refiere concentración inhibitoria mínima? É a dose mínima que tem que dar cada um. ¿Para qué? Para que haga efecto, por si acaso. La dosis mínima para matar esa bacteria, ¿ok? A los que llegaron nuevos de vacaciones. Entonces, sódica empieza con 2 horas el efecto y dura hasta 6 horas.
Procaínica empieza después de 6 y dura hasta 18. La benzatínica empieza a las 18 horas que debe administrarse y dura hasta 45 días. Doctor, ¿y por qué tenemos? Essa procaínica, que é de 18 horas, se toma em quantas horas para... Tenés que pasar a cada 18 o a cada 12 en el paciente. Por eso no la usamos. Porque depois das 18 horas... Sí, o sea, le iba a hacer el paciente sufrir en vano, ¿entiendes? Doctor, ¿y por qué necesito saber esa mujer? Caso no vaya a utilizar eso nunca, excepto la sólica y la benzatínica. Es porque Bolivia tiene una presentación llamada Tri-A-Ben. Tri de 4, ¿cierto? 3. Entonces Tri-A-Ben tiene penicilina sódica, penicilina procaínica y penicilina benzatínica. ¿Entendieron? Lo voy a hacer contrario. Hacer benzatínica, procaínica y sódica, para quedar más fácil. Para que no se chique. Benzatínica, procaínica y sódica. Esa es un frasquito que viene con las 3 penicilinas dentro. ¿Cuánto tiempo empieza a hacer efecto la sódica? 2 horas, ¿cierto? Entonces acá le dio la sódica. Cuando ella va bajando el tiempo, ¿ve? ¿Quién fue la que bloqueé ayer pidiendo mi diapositiva? Es de ese grupo. Y le bloqueé solo porque estaba en fármaco 1 conmigo. Ya, a las 8 de la noche, doctor, ¿me puede pasar su diapositiva? La procaínica empieza a hacer efecto y se mantiene. Y la sódica se mantiene. ¿Me entendieron? ¿Por qué le juntamos las 3? Para que tu paciente recupere más rápido. Primeiro motivo. Segundo motivo, si essa não duele e essa se disuelve mais fácil, tu medicamento vai quedar um pouco mais ralo, como um espesso, le vai doler menos. Sabe o que é trancar? Sabe o que é trancar? Não. A penicilina benzatínica suele entupir, bloquear a agulha. Então, le cuesta poner em el paciente se você não tem uma boa técnica. Usando esta, é mais difícil para que se tranque. ¿Me entenderam? ¿Sí? La penicilina benzatínica, la que é obligatorio saber, ella viene de 1.200.000 unidades internacionales. Y la penicilina benzatínica también tiene otra presentación de 2.400.000 unidades internacionales. Son las dos presentaciones de ella. Vienen en unidades internacionales. Cuidado que não vem em miligrama. Vou colocar uma trampa de sair em exame para que te caia como patito aí. ¿Ya? Unidades internacionales. ¿El Tri-A-Ben qué día y cuántas dosis? Solo les poner intramuscular. Y ella le pone en DU. ¿Qué significa, Nicole, DU? Bien. Essa já não. ¿Ok? ¿Y de cuánto viene? Ella viene, Tri-A-Ben, 6, 3, 3 o 12, 6, 6. Doutor, assim em Brasil não pode usar Tri-A-Ben? Não, porque não há. Só lo vas a encontrar en Bolivia. ¿Y lo puedo llevar en contrabando? No, la Interpol te va a buscar. Ahorita vamos, claro. Ahorita voy a entrar ahí. Ve que viene de 6, 3, 3 y 12, 6, 6. ¿Cuánto da, doctora? 6 más 3 más 3. 12. 12 más 6 más 6. É a mesma coisa
tiene la misma carga de penicilina y ahí tu respuesta. Doctor, ¿en cuándo voy a usar? Si quieres que tu paciente reaccione más rápido. ¿Entiendes? Segunda cosa, si quieres que le duela menos en el bumbum de él o de él. Tercera cosa, si quieres, ¿ya? Evite utilizar penicilina benzatínica en una faringoamidalitis, en una otitis, en una sinusitis, porque para eso tengo fármacos por vía oral. Pero si tenés un paciente que no consigue tragar ni su propia saliva, ou é um paciente que não vai tomar seu medicamento, aí tenéis a opção de dar-lhe uma penicilina, seja ela benzatínica ou seja ela triapena. Entenderam? Sim? Há duas empresas que la produzem, Terbol e Balu, se não me equivoco. ¿Ya? Então tenho triapen fuerte e triapen. Tengo la otra que es Terbosil fuerte y Terbosil. Nombre comercial. ¿Está bien? ¿Entendieron? ¿Alguna pregunta de eso? Doctor, ¿puede volver a repetir sobre el triapen, por favor? Ya. Triapen, por ejemplo. En esta va a tener 600.000 de benzatínica, 300.000 de procaínica y 300.000 de sodio. ¿Entendieron? Por eso le llamamos de 6, 3, 3. Estos son 600.000 unidades internacionales, 300.000 unidades, 300.000 unidades. ¿Entendieron? Y sumando esto de aquí, vas a tener la 1.200.000. ¿Entendió ahora? Acá yo tengo 1.200.000 unidades. Aquí tengo 600.000 unidades internacionales y 600.000 unidades internacionales. Eso me hace 2.400.000. Es decir, utilizar la triapen es lo mismo, tiene el mismo sistema de la penicilina natural. La diferencia es que aquí o le das solo la benzatínica intramuscular o le das solo la sódica endovenosa. Acá le podemos juntar las tres para poner solo intramuscular y la ventaja es que empieza a hacer efecto más rápido, tu paciente va a recuperarse más rápido y es un fármaco que le duele menos y tranca menos. ¿Entendió? ¿Alguien no entendió todavía? ¿Y para qué ocasiones creo que se puede usar? Sífilis, gonorrea, faringoamidalitis, otitis, todas las infecciones que hemos mencionado que son sensibles a beta-lactanos. A la hora de la práctica, les voy a hablar sobre la galletita de Shrek. ¿Ya? Esto fue el examen final de los chicos del semestre pasado, por si acaso. ¿Ya? Así que si ustedes tienen amiguitos que pasaron, ¿no? Todo antibiótico, si lo pasas, si lo da demasiada dosis en el paciente, deja de ser una dosis que tiene un efecto normal y pasa a tener un efecto tóxico. Si me pasa del efecto tóxico, me torna un efecto letal. Doutor Farca, ele passou na classe para uma por semana, 3 semanas. 3 doses. Recuerden de la frase de Ali. Solo te digo eso. ¿Ya? ¿Entendieron? No, mira, bien. Doctor, para sífilis, ¿les puede usar la triapen? Mejor no. Dale su mesatina. Ese pajarito sufre un poquito de dolor. No, es mejor darle la benzatínica sola de 2.400.000 en sífilis o gonorrea. ¿Por qué? Porque son bacterias que ya producen resistencia. Entonces el dolor es el menor de los problemas. Prefiero darle un poquito más de dolor y dar uno que va a quedar a top máximo funcionando los 18 días. ¿Entendieron? Fíjense, si yo le doy esta, que sea la dosis 66, esto me dura 6 horas, esto me dura 18 y solamente 1.200.000 va a quedar los 18 a 45 días. ¿Entendieron?
Si le das directo la benzatina y ese bumbum, ese paciente va a quedar con 2.400.000 funcionando los 18 a 45 días. ¿Me entendieron? Entonces, si es una infección por Gram negativo o bacterias especiales, mejor que sufra un poco de dolor más, pero dale la benzatina. ¿Ya? Si estás estudiando, estás revisando el protocolo de Brasil para sífilis te dice 1.200.000 y un bumbum, otro en el otro. No se le pone uno en una nalga, otro en el otro. ¿Por qué? Porque Brasil tampoco tiene esa presentación. ¿Ya? Son tacaños, no quieren hacer tanto. ¿Entendieron? Doctor, y para el caso de sífilis, ¿hacemos acompañamiento con otro fármaco o solo ponemos la? Solo la penicilina es suficiente. ¿Ya? Sífilis, gonorrea y las demás infecciones, solo eso. ¿Ok? Le voy a aumentar un poco más de información cuando vayamos a la práctica, no se desesperen, ¿está bien? Vamos a poder matar a sus pacientes hoy, ¿ya? Después que vieron, oh Dios, ¿cómo es posible tanto suceso? Le hicieron 8 fármacos, que son las penicilinas sintéticas, no son a base natural, es decir, las construyen en laboratorio. Y esas penicilinas que fueron construidas en laboratorios, ahí tenemos subclasificaciones, como por ejemplo las penicilinas, penicilinasa resistente. Doctora, está concentrada. ¿Qué es una penicilina? Penicilinasa resistente. No te creo que pasaron media hora explicando sobre la película de Harry Potter y todo eso. ¿No le hablé de Harry Potter? Algunas bacterias le producen beta-lactamasa o penicilinasa. ¿Qué era eso? Enzimas que me destruyen los beta-lactámicos o las penicilinas. Entonces, penicasa era enzima, penicilinasa era una enzima que destruye las penicilinas. ¿Entendieron? Ahora la pregunta, si esa bacteria produce penicilinasa, ¿le puedo dar una cefalosporina? Sí, ¿por qué? Porque por más que sea de la familia de los beta-lactámicos, cefalosporinas es otro juego. ¿Entendieron? Ahora, si essa bactéria produz beta-lactamasa, pode dar cefalosporina? Não, porque é toda a família. Alguém não entendeu isso? Quem não entendeu? As bactérias podem produzir penicilinasa ou beta-lactamasa. Se produz beta-lactamasa, significa que destrui este e este. Entenderam? Porque esses são tipos de beta-lactâmicos. La familia es beta-lactámicos y esos son subfamilias. ¿Entendieron? Como si fuera el papá y la mamá, los hijos. ¿Entendieron? Ahora sí, ¿igual? ¿Ya? ¿Qué más no entendió? Una pregunta, no me recuerdo que la penicilina se combina con otro medicamento que no es exactamente un antibiótico. Ahorita llegamos ahí. Ahora, la penicilinasa me destruye solamente las penicilinas. ¿Está bien? Y entonces crearon un fármaco que es penicilinasa resistente. ¿Qué significa eso, doctora? Significa que va a poder con la enzima que ya creó. Eso. Entonces significa que son fármacos que son resistentes a las penicilinasas. ¿Entendieron? Doctor, ¿y dónde están las penicilinasas, las bacterias que producen eso? En la piel. ¿Tenés cualquier infección en piel? Os fármacos são cloxa e dicloxa. Cloxacilina, por si acaso, e dicloxacilina. Carinhosamente, cloxa e dicloxa. Doutor, e não se pode poner cloxa e dicloxa em meu exame? Não, era o nome completo. E por que você habla? Por que pode? Entonces, ¿qué diferencia habría entre ambas? ¿Ah? ¿Qué diferencia habría entre ambas? É porque aqui é penicilinasa resistente. Quando le das inibidores da beta-lactamasa,
para proteger contra todo, ¿entendió o no? Sí. ¿Ya? Enzima diferente, tipo de fármaco diferente. Primeiro me criaram isso, e depois criaram isso que é mais avançado, entendeu? Cloxa e dicloxa. ¿De quanto viene la cloxa, saben? Fíjense. Cloxa, ¿de cuánto viene? ¿Anotaron la cantidad? De 500. ¿Segura? En fármaco. ¿Segura? Cloxa ou dicloxa? Quero cloxa. Esta tabla que nunca voy a hacer en mi vida, me voy a aplazar ese semestre. 500 miligramos de 1 gramo en ampolla. De 500 y de 1 gramo, en frasco ampolla, ¿cierto? Hay de 500 miligramos y de 1 gramo. Eso viene en frasco ampolla. Y la cloxacilina, dicloxacilina, 500 miligramos. Vía oral, viene en cápsula. Y también hay de La 150. cloxacilina también hay 500 miligramos en cápsula. Para pediatría, ¿no? ¿Cómo? Esa Cloxa, olvídese de él. Dejamos solo endovenoso. Ok. ¿Ya? Quiero que manejen dicloxa y cloxa. Cloxa para uso endovenoso y dicloxa para uso vía oral. ¿Está bien? Doctor, ¿son los únicos fármacos? No. Hay 50 otros fármacos de esa familia, pero no los voy a usar. ¿Entendieron? Y si lo usan, vamos a tener que estudiar más. Eso, doctores, le he resumido de 2000 fármacos para 100 y pico. Obligatorio saber, ¿está bien? Dicloxa se le va a administrar a cada 6 horas por 7 días. Y si es la cloxa, a cada 6 horas por 7 días. Cloxa endovenoso. Dicloxa vía oral. Al paciente que fue a visitar a Barbie y al ir a visitar a Barbie, La cloxa endovenoso. Y dicloxa vía oral. Ahí visitar a Barbie, quien se cayó y produjo un corte profundo en región de muslo. Quien se cayó en región de basura. Y ahora está con corte y llega a su consultorio para hacer curaciones y sutura y etc. Decide usted pasar un fármaco para evitar infecciones de consideración, que el pobre Ken cayó en un basurero y eso puede significar infecciones posteriores. ¿Qué fármaco le daría? ¿Penicilina? No. ¿Por qué? Porque la penicilina es un excelente fármaco, mataría bacterias en la piel. El problema es que en la piel suele haber bacterias que son contra las penicilinas. Entonces tu fármaco podría ser un fármaco que sea de la familia de las penicilinas, penicilinasa resistente. ¿Me entendieron? Decidan, ¿lo quieren internar aquí o lo quieren dar de forma ambulatorial? Ok, ¿qué le daría? Dicloxacilina, 500 miligramos a cada 6 horas durante 7 días. ¿Entendieron? Quien tuvo una amputación y necesita quedar ahí en el hospital internado, ¿le van a dar por vía oral? No, le dan endovenoso. Dicloxacilina, 500 miligramos a cada 6 por 7. Doctor, ¿y cuándo lo uso la de 1 gramo? Es también una dosis segura. Si el paciente sea mayor, mejor utilizar de 1 gramo a cada 6 por 7. ¿Entendieron? ¿Sí? Paciente cayó, cualquier lesión en piel, tu fármaco es cloxa o dicloxa. Doctor, usted había mostrado en la semana anterior una imagen y esa imagen mostraba a un niño que estaba con lesiones amarillas en la piel. ¿Se acuerda? ¿Qué tipo de germen le había producido esas lesiones? Aureus. Adivinar lo que aureus produce. Penicilinasa. ¿Dónde vive el aureus? En la piel. Entonces, si tienes un paciente con infección por aureus, ¿qué le das? Dicloxa. ¿Me entendieron? Cualquier infección en piel, cloxa o dicloxa. ¿De qué va a depender? ¿Dónde lo va a hacer?
¿Quieren descansar 5 minutos? No. Que desaparezcan por 5 minutos. Y uno me hace un favor, que vaya